Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ariclos Pizarro y en este episodio de Serie Andon Bus hice un viaje en Flixbus Chile haciendo la ruta Santiago-Valdivia, probando uno de sus buses más nuevos. La ruta completa de hoy es Santiago, Chillán, Temuco, Valdivia. Son cerca de 10 horas de viaje. Día domingo 5 de enero de 2025, el primer viaje del año. Llegué en la línea 1 del metro a Estación Central, que también tiene la estación de ferrocarriles, que le da nombre a todo esto, y atravesando el centro comercial Arauco Estación, después de caminar, llegas al terminal de buses, el terminal San Borja, que es el punto de inicio de los buses Flixbus acá en Santiago. Para este viaje a Valdivia, en la boletería decía que el bus salía de los andenes 39, 40 y 41 en un papel. Yo llegué temprano porque quería tomar fotos de los buses nuevos de Flixbus. El primero que vi fue el bus de las 20:30 hacia Valdivia. Recordar que mi bus salía a las 22:30. Llegué poco más de 2 horas antes de la salida, pero es lo que uno hace con esta querida afición por el transporte público. Me encanta venir, tomar fotos, viajar y experimentar estas cosas. Este bus de las 20:30 hace la misma ruta que nosotros, Santiago, Chillán, Temuco, Valdivia. La ruta de Valdivia es realizada por la empresa partner FB SPA. Flixbus trabaja con empresas socias, no es dueña de sus buses. Estas empresas ponen los buses, los conductores y hacen la operación. Y por fuera este bus se ve súper lindo. Ya me dan ganas de que llegue mi bus y comenzar el viaje. Con servicio 21 horas apareció este otro bus nuevo de Flixbus que hace la ruta Santiago, Chillán, Temuco, Puerto Montt. La carrocería es la misma, son buses Comil Invictus DD y por dentro tienen la misma configuración de asientos. El interior que verán aplica tanto a la ruta de Valdivia como la de Puerto Montt. Estos buses por dentro son iguales. Cambia el chasis. Este es Volvo y los de la ruta de Valdivia son Scania. El número de los andenes está arriba. 39, 40 y 41 son los que nos sirven. Revisando, el bus mío estaba totalmente vendido, ya no quedaban boletos. Y junto con los buses del sur, en estos andenes pude fotografiar estos buses King Long del servicio de San Antonio, ruta que también tengo en el canal. Después de una buena dosis de paciencia, llegó el bus Flixbus de nuestro viaje hacia la ciudad de Valdivia, horario 22:30, un bus nuevo e impecable. Para entrar al bus, muestras el código QR que te llega al correo cuando compras el pasaje. Ya, estoy entrando al bus y viajaré en el primer piso del bus, que tiene estas butacas anchas, la categoría salón cama. Igual veremos el segundo piso después. Debo decir que la hice, porque justo agarré una de las tarifas especiales de promoción por la apertura de la ruta y justo compré estos asientos. Entonces viajé solo y cómodo a un precio muy barato. Tema aparte, primer viaje que hago en esta nueva versión del bus Comil Invictus DD, hermoso. Mi asiento es el 86, el último asiento individual del primer piso, que tiene una generosa reclinación en este tipo de butaca. Una de las virtudes que otros colegas aficionados de buses le han reconocido a Comil en esta versión es la reclinación de los asientos. Tengo toda esta butaca para mí en este viaje nocturno de 10 horas hacia la hermosa ciudad de Valdivia. En estos asientos salón cama tengo un buen espacio para las piernas. Yo mido 1,70 m como referencia y es un espacio bastante bueno en todas las condiciones, incluyendo el uso del reposapiernas. Junto a eso, al frente tengo una malla para guardar cosas. En la parte de abajo hay una barra para reposar los pies y por el costado está la calefacción. En el lado izquierdo de la butaca tengo la palanca de reclinación y se abrocha el cinturón de seguridad. Aquí me ven disfrutando de este bus nuevo. Con la palanca y con la espalda vas cargando el asiento hacia atrás para reclinarlo
Qué rico poder probar estos buses nuevos. En el lado derecho tenemos la calefacción, el posavasos que también sirve para botellas y eso, no trae otras cosas en el costado. Por el lado tenemos cortinas de privacidad y arriba de nuestras cabezas hay luz de lectura, salida de aire acondicionado y también está el puerto USB normal. Dentro del viaje pude usar el puerto USB para cargar mi celular y funcionaba bien, aunque por la ubicación necesitas tener un cable largo. Por último, la butaca en la zona de la cabeza también trae gel de memoria, aunque no trae un apoyacabezas como en otras marcas de carrocería de bus. El interior del segundo piso traté de grabarlo en Santiago y también en Temuco, pero el bus estaba muy lleno. El bus estaba con todos los asientos ocupados, mucha gente, entonces esto es un parche. Estamos viendo los asientos panorámicos de este bus Comil. Esta grabación corresponde al segundo piso del bus del viaje Puerto Montt Santiago en Flixbus. Son 48 asientos semicama, asientos económicos. Así es también el segundo piso de estos buses de la ruta de Valdivia. Fui a Valdivia, volví desde Puerto Montt, hice las dos rutas. Estos asientos tienen puerto USB, luz de lectura, aire acondicionado, pero es un espacio más reducido entre asientos por razones obvias. En esto le agradezco a Cristian y Ricardo, los conductores de este bus, por la ayuda para grabar el bus vacío y sin gente. Ya conocen entonces cómo es este bus nuevo de Flixbus por dentro. Es lo mismo que muchos otros buses que hemos visto en el mercado chileno a lo largo de los años, pero también bastante diferente de lo que esta empresa ofrece en Europa o en otros países. Es una oferta adaptada al mercado local. Y ahora estamos saliendo de Terminal San Borja de Santiago, salida puntual en horario afortunadamente. La luna se veía muy linda desde la ventana y ya como es de noche no hay mucho que ver de paisajes. Podría haber viajado más temprano en el bus de las 20:30, pero reconozco que a mí cuando me toca viajar de noche me gusta mientras más tarde me parece mejor. A las 23 horas teníamos salida desde San Bernardo, sector sur de Santiago, el paradero de Colón, y a esa hora se juntaban muchos buses que van al sur, a Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Pucón, entre muchos otros destinos. Esto es lo que ve la primera fila de asientos salón cama. La misma información del bus, rutas y tarifas está junto a la puerta de acceso. Y estoy en este momento en el primer piso del bus, mostrándoles. A la izquierda está la puerta de acceso a los asientos. Al medio está la puerta del baño y la luz verde indica que está disponible, luz roja si es que está ocupado. A la derecha está la puerta de la tripulación del bus, que son dos conductores. Y ahora vemos la escalera de acceso al segundo piso del bus de carrocería Comil, que es la marca que aparece y que están viendo ahora. Luz verde, el baño está disponible, voy a abrir y así se ve el baño del bus desde afuera. Vamos a entrar. Tengo que poner el seguro para trabar la puerta. Me ven en el espejo, los saludo. Tenemos lavamanos con llaves de agua, llaves de jabón. Hay jabón. Abajo hay basurero desplegable con el pie. El inodoro químico es solo para orinar. Ahora vemos el botón de descarga del baño y eso es básicamente. El baño estaba limpio, aunque no tenía papel. Vemos la iluminación del bus en el viaje nocturno. En el primer piso del bus, iluminación en el techo y en el pasillo. Revisando, los buses Flixbus ofrecen internet Wi-Fi. Para eso hay que aceptar unas condiciones cuando te conectas. Es un Wi-Fi básico porque tiene limitaciones de datos. No permite ver videos ni cosas que usen muchos datos, pero sí sirve para navegar por internet, lo básico. 6 de la mañana y ya está empezando a amanecer. Los paisajes empiezan a aparecer de manera tenue en la cámara.
En la madrugada pasamos por Chillán, pero yo estaba durmiendo. Dormí bastante. Y lo que vemos ahora es la llegada al terminal rodoviario de Temuco, el terminal principal que agrupa a la mayoría de las empresas. Es importante hacer esa distinción porque otras empresas de la región, como Jack, Narbus, entre otros, tienen terminales propios en el centro de Temuco. Este terminal está algo lejos del centro, en caso de que quieras combinar con otro bus. Esta parada de Temuco fue ideal para mí. Pude hacer muchas fotografías de este bus nuevo de Flixbus. Esta hermosa unidad Comil Invictus DD con chasis Scania. Y también era el destino de muchos pasajeros. De los 12 pasajeros que viajábamos en el primer piso, quedamos 2 personas hacia Valdivia. Bajaron 10. En el segundo piso, en tanto, sí quedó mucha gente que viajaba a Valdivia. Por eso no pude grabar el segundo piso y me enfoqué más en fotografiar y grabar los detalles exteriores del bus. Es la flota más nueva que está trabajando en Flixbus Chile, así que feliz de probar y retratar la novedad. Entre varias cosas, el bus tiene luz ultravioleta UVC en los baños para desinfectar las superficies. El terminal de buses estaba tranquilo. Mañana de día lunes, pocos pasajeros y algunos buses que venían llegando desde Santiago. Nosotros teníamos salida a las 7 de la mañana. Como el primer piso quedó casi vacío, me quedó perfecto para hacer fotos y videos de estos asientos salón cama de bus. Como aficionado de transporte público, ya con las fotos exteriores y con estas fotos o registros del interior del bus, quedé súper feliz. Me pareció perfecto. El viaje ha cumplido todas las expectativas que tenía para probar y conocer esta flota nueva y disfrutarla como corresponde en esta afición. Veamos la ficha y los datos por mientras y seguimos después con la ruta. Este bus de 2 pisos es un Comil Campione Invictus DD 2023, chasis Scania K450C, inscrito en diciembre de 2024, con 48 asientos semicama en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. Yo estoy viajando en el asiento 86, marcado con verde. Esto es mi boleto de Flixbus. El viaje me costó 7.089 pesos chilenos, cerca de $7, un precio demasiado barato. El desglose tiene precio base especial por apertura de ruta, 4.699, comisión por venta web de 300 pesos y 2.090 pesos por la reserva de este asiento. Estamos viendo la venta online de Flixbus en Chile, flixbus.cl. Para comprar un boleto pones origen, destino y la fecha. Y algo a notar es que Flixbus trabaja con precios dinámicos, como Uber. Los precios base van cambiando según la fecha y la demanda. Si revisas con anticipación, es posible obtener precios baratos, aunque no los precios de lanzamiento. Para este verano, el precio base está entre 15.000 y 23.700 según el día y horario, 17 a $26, aunque siempre va cambiando. Puedes no elegir asiento y el sistema te asignará un asiento en el día de tu viaje, o puedes reservar asientos. Los asientos cuestan lo mismo en el primer y segundo piso del bus, 2.090 pesos, y los únicos diferentes son los asientos panorámicos, que son más caros, 3.490 pesos. Como extra existe la opción Viaja sin nadie a tu lado, donde puedes reservar el asiento que está junto a ti para viajar solo, especialmente en el segundo piso. Los pagos pueden hacerse con tarjeta de débito o tarjeta de crédito y te piden correo electrónico junto con tu número de teléfono. Los pasajes y el código QR te llegan al correo. Al momento de viajar y de editar este video, Flixbus Chile tiene 10 rutas que funcionan con 6 empresas socias o partners. En este caso, la ruta de Valdivia es realizada por FB SPA. Hice una tabla con los buses más nuevos de Flixbus. Las rutas de Valdivia y Puerto Montt trabajan con estas unidades Comil nuevas. En verde destaco los buses en los que he estado haciendo viajes como pasajero y que están grabados y pueden verlos en YouTube. Hablando de tablas, también hice una tabla con los precios de todos los buses de la ruta Santiago-Valdivia, estudiados para diciembre 2024 y enero 2025. Hay una gran oferta y variedad de empresas. La mayoría, eso sí, ofrece buses salón cama de asientos anchos.
Estos buses con asientos semicama son algo más del pasado que del presente. En el sitio web de Flixbus es posible seguir el viaje, ver la ubicación de los buses y si están cumpliendo los horarios programados. Yo lo hago usando el terminal de salida y desplegando los viajes del día. De Dulce y a Gras es genial hacer seguimiento de los buses, pero también toca ver el lado amargo. El día anterior, 4 de enero, el bus 2030 Santiago-Valdivia salió con 50 minutos de retraso. Uno de los buses a Viña del Mar salió 69 minutos retrasado. Revisando, me tocó ver varios casos de servicios atrasados en esta ruta y otras rutas. Afortunadamente yo no he tenido malas experiencias, he viajado súper bien, pero en redes sociales sí es posible leer reclamos por atrasos e incluso cancelaciones. Aquí en Chile, las otras empresas de buses suelen ser puntuales en los horarios de salida desde el punto de origen. En el supermapa, este viaje estará en la ubicación del terminal de buses de Valdivia, junto con los otros viajes que he hecho a esta ciudad. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, a quienes se suscriben en estos videos, y lo mismo para quienes han comprado mis libros. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Retomamos. En el terminal de Temuco tuve la oportunidad de ver algunos buses de otras empresas. Esta época del año es un poco extraña, porque aunque enero ya es temporada alta, es verano, época de vacaciones, el fuerte realmente comienza el 15 de enero. Entonces todavía los terminales no están tan llenos y la gente suele viajar los días de semana o el viernes, no tanto el domingo desde Santiago. Yo trato de viajar de forma relajada siempre. Este canal es mi bitácora de viajes y de aventuras, de esta gran afición y pasión por el transporte público, algo que me encanta y que me gusta desde niño. Me gusta ver los paisajes, los mapas e ir experimentando en primera persona estas cosas y les comparto con ustedes los resultados de mi afición. Sinceramente, más allá de esta hermosa afición o pasión, de corazón espero que ustedes tengan un momento grato, que les sirva para conocer, para distraerse, para tener un momento bonito. La vida tiene muchas cosas, entre ellas hay muchas frustraciones, dolores, cosas que nos cuestan, pero también vivimos para disfrutar, para sonreír, para tratar de que cada día tenga un sentido y que valga la pena. No hay que perder esa actitud. Yo sé que es difícil, también he conocido y he tenido periodos de apatía, pero la actitud de disfrutar y de agradecer hace todo más liviano. De la niebla de las cercanías de Temuco pasamos a vistas de árboles y un día muy bonito en estas nuevas latitudes. Con luz de día y un radiante sol, el bus entró en la ciudad de Valdivia. Según varias encuestas para la gente de Chile, Valdivia es la ciudad más linda del país. También es una de las ciudades más lluviosas, cosa bien bonita y rara ver un día tan despejado. La belleza de Valdivia está en su arquitectura con influencias alemanas, las comidas que también tienen esa influencia alemana, están los antiguos fuertes españoles y por la naturaleza. Es una ciudad con ríos navegables, parques, muchos entornos preciosos en los alrededores, mucho que hacer, por eso también es un destino de vacaciones para mucha gente. El mismo acceso al centro de la ciudad incluye las vistas de uno de los ríos. Estamos cruzando el río Calle Calle y es un placer, un verdadero placer llegar a Valdivia, aunque estaría un tiempo corto porque tengo que seguir a Puerto Montt para tomar el otro bus de la tarde y volver a Santiago. Fue una escapada muy corta, gajes de oficio, pero mira, estar en la mañana de un día lunes mirando esto, ¿qué más voy a pedir, cierto? Realmente soy afortunado y doy las gracias a Dios de cada día de mi vida y de estas pequeñas alegrías. El terminal de buses de Valdivia tiene también su lado bonito, está junto al río Calle Calle, así que es posible hacer fotos de los buses y tener al río de fondo, si lo sabes hacer. Es uno de los terminales más fotogénicos y también como Valdivia es una ciudad grande, de importancia turística, capital regional, ya vieron en las tablas que hay mucha competencia, hay muchos buses y empresas que compiten por sus pasajeros y puedes ver unos buses súper bonitos viajando para acá. 9:20 de la mañana, llegamos puntuales
llegamos súper bien. Este bus Comil estuvo excelente. Dentro del terminal de buses de Valdivia, la boletería de Flixbus Chile está en el área antigua, que es la parte del terminal que tiene el techo bajo y todo de madera, un terminal muy bonito. Espero que hayan disfrutado mucho del viaje. Yo disfruté mucho del bus, más encima viajé súper barato, ya lo vieron, y la tripulación de 2 conductores fue muy amable. Del bus mismo, corrí al exterior del terminal para poder retratarlo. Tuve que subir los 3 pisos del terminal, salir a la calle, correr un poco, pero valió la pena para hacer estos videos y fotos de este bus nuevo de Flixbus. Un gusto, que Dios les bendiga a todos, que tengan bonitos días, gracias por la sintonía y nos veremos en más aventuras. Chau, que estén muy bien.